En este tutorial vamos a aprender lo que son los verbos modales en alemán. Básicamente se definen como aquellos verbos que se van a utilizar siempre con un infinitivo al que le van a dar un matiz subjetivo. Este matiz subjetivo puede ser o bien de voluntad, o bien de posibilidad, o de obligación / necesidad, dependiendo del caso. La principal característica es que estos verbos modales van a llevar siempre este infinitivo que se va a colocar justamente al final de la oración. Solamente nos vamos a encontrar en alemán con 6 verbos modales, que son, y aquí los vamos a aprender a pronunciar, können, que dependiendo del significado puede significar tanto poder como saber, dürfen, que también significa poder, pero con el matiz de tener o no permiso, wollen, que significa querer o también tener la intención de hacer una cosa, mögen, gustar, sollen, deber, y müssen, tener que. Se nos va a presentar también una variante de mögen, que es möchten, que originariamente es el conjunctivo, es decir, el subjuntivo, una especie de subjuntivo del verbo mögen. Estos verbos modales también van a presentar la característica de que la primera y tercera persona del singular siempre van a ser iguales. Como vemos, por ejemplo, en la conjugación de mögen. Ich mag, du magst, sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. O en el caso del verbo möchten. Ich möchte, du möchtest, sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. ¿Para qué vamos a utilizar este verbo, el verbo mögen, que es el único que vamos a ver en este tutorial? Pues simplemente para declarar un gusto o aversión hacia algo. Y aquí vemos claramente cómo es el esquema de colocación, es decir, en primer lugar tenemos el sujeto que está en la primera posición, luego el verbo modal que siempre ha de ocupar la posición 2, aunque esto lo veremos posteriormente en el apartado del orden de la frase en alemán, toda la complementación y luego el verbo modal, el infinitivo que se va a colocar justamente al final. Así tendremos ich mag das nicht hören, es decir, yo no quiero esto o a mí no me gusta esto. O por ejemplo, lo podemos hacer con un objeto o con un sustantivo. Para el sustantivo, evidentemente, vamos a utilizar el pronombre negativo kein o keinen. Por ejemplo, sie mag keinen Fisch. Es decir, a ella no le gusta el pescado. Aunque normalmente lo que utilizamos en alemán para declarar pues una intención, una intencionalidad o deseo de hacer algo es con su forma de subjuntivo möchten. Y así lo vemos aquí. Por ejemplo, en ich möchte ins Kino gehen. Es decir, quiero ir al cine o me gustaría ir al cine. También, aunque de una forma menos notoria, podemos utilizar el modal möchten para realizar pues un mandato educado. Aquí lo vemos también muy claro cómo se utilizan los elementos ya con un modal. Es decir, el modal va a estar siempre en la posición 2 y el infinitivo al final con la complementación por en medio. Así, Sie möchten bitte um 16 Uhr wiederkommen. Vuelva usted a las 4 de la tarde, por favor. Aunque como veremos, el uso de los modales en alemán va a tener un uso bastante jugoso en cuanto a temas de significado.